Bueno, y quería hablarles, ay Dios, esto no es. Y quería hoy conversarles algo bien interesante, ¿no? Nosotros hemos venido hablando sobre cómo ocuparnos del Espíritu. Pero hay una realidad que nos ocupa absolutamente a todos. Y es que la humanidad, el ser humano, es sumamente frágil, exageradamente frágil. Y resulta que en medio de esa fragilidad, pues nosotros hemos vivido infinidades de situaciones incluso bastante difíciles, bastante complicadas en la vida. Hemos sido atravesados por guerras, por pandemias. ¿A quién se le olvida la última pandemia que vivimos antes? Antes las leíamos en la historia, ¿verdad? Pero resulta que nosotros tuvimos una cerquitica, ¿no? Que a muchos les tocó la puerta. Muchos la padecieron y estuvieron en el hospital. Hemos vivido, especialmente acá en Venezuela, sin descartar, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos, y así como también Rusia, Ucrania, una terrible inestabilidad política, económica, social. Y creo que, en fin, nuestra vida, lo que hemos vivido, se ha llenado de muchas angustias, pero además de muchos temores. No saber qué hacer, no saber, pero es que si me muevo esto puede pasar, si digo esto puede pasar, si coloco esto en el estado tal cosa puede pasar. Muchos temores en nuestras vidas. Sin embargo, quiero que sepamos que lo más importante es comenzar a tener claro y a diferenciar entre lo físico y lo espiritual. Si nosotros comenzamos a aprender a diferenciar entre todo lo que es lo físico, lo tangible, lo que ven nuestros ojos humanos y lo que verdaderamente es espiritual, estoy segura que se nos hacen las cosas diferentes y más fáciles incluso de comprender. Porque no solo vamos a sentirnos afectados en esta humanidad. Y a este respecto quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted se la va a responder para usted y ante Dios. Usted como creyente, indistintamente del tiempo que tenga siendo creyente, ¿se ha sentido en algún momento deprimido? ¿Usted ha sentido que su fe se ha enfriado? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, le voy a hacer otra pregunta. ¿En qué o en quién se ha refugiado cuando usted se ha sentido así? Realmente. ¿En qué o en quién se ha refugiado? Y en consideración de estas preguntas y esta reflexión, hoy vengo a hablarles de un tema que he titulado, no sé si ya salió allí, ¿dónde encuentro paz y confianza? ¿Dónde encuentro paz y confianza? Y bueno, la historia de la humanidad data de aproximadamente unos 6.000 años. Y según la Biblia podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 5, que nos dice, ¿trajeron la Biblia? Busquemos en la Biblia. Génesis, yo también traje la mía para que ustedes vean que si yo promociono, yo también tengo que cumplir, ¿verdad? Busquemos Génesis. Génesis es el primer libro, ese es el más fácil de conseguir. Capítulo 6, versículo 5. Y leemos, ¿consiguieron? Digan amén. ¿Quién lo consiguió? Amén. Leamos todos en voz alta y con eso despertamos si estamos dormidos. Y además escuchamos nosotros la voz de Dios. A ver, a la 1, a las 2 y ya. Y vio Jehová
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¡Wow! Cada vez que yo leo estos versículos me siento que son tan duros de leer. Me confronta tanto, ¿vale? Especialmente porque si me hago la pregunta, ¿quién soy yo aquí? Creo que también hice que a Dios le doliera su corazón. Soy causante de eso también. Y es reconocer que desde tiempos antiguos el hombre viene pensando todo tiempo ¿en qué? En el mal. Eso viene siendo el hombre. Piensa todo tiempo en el mal. Y si nosotros lo sabemos, es más fácil empezar a entender las cosas. Ay, pero ¿por qué fulano es así? El hombre piensa todo tiempo en el mal. Y entendiendo esto, entonces podemos darnos cuenta que en el mundo, ¿qué es lo que está ocurriendo? La maldad. Y por la maldad, tanto ustedes como yo estaremos viviendo obligatoriamente situaciones difíciles. No hay de otra. Y nuestra fragilidad, porque ya sabemos que el hombre es frágil, hace que caigamos. Y además, por nuestra fragilidad, incluso hace que nosotros mismos nos encaucemos en acciones de maldad. En medio de nuestra fragilidad. Aunque sea duro reconocerlo. Pero no seamos hipócritas con nosotros mismos. Podemos crearnos una máscara haciéndonos creer que a los demás les mostramos que somos santos. Pero tenemos que reconocer nosotros, para la única forma de cambiar es cuando nosotros reconocemos en dónde estamos mal y qué estamos haciendo mal. Si no lo reconocemos ni siquiera para nosotros mismos, jamás, por más que Dios quiera, nos vamos a ser transformados. Porque cuando reconocemos, entonces empieza el proceso de arrepentimiento. Mientras que no reconozcamos, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Y entonces, entendiendo esto, sabemos que para nosotros, siendo frágiles, como seres humanos, es muy fácil encauzar nuestras acciones también en maldad. Pero especialmente es muy fácil cuando nosotros no sabemos en qué o en quién confiar y en dónde podemos obtener la paz que nosotros necesitamos. Así que la pregunta es, ¿qué necesitamos dominar? ¿Qué será lo que necesitamos dominar? Para no ser tan frágiles y no caer como estos hombres que nos está diciendo Génesis. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito dominar? Pregúntese allí, ¿qué necesito dominar? ¿Qué necesito guardar para tener paz y para tener confianza? ¿Qué necesito guardar? Y la respuesta, exactamente, es que necesitamos dominar y necesitamos guardar nuestra mente y nuestro corazón. Porque cuando nuestra mente está llena de paz, ¿saben? Podemos vencer cualquier situación. Y es así como nuestra vida cambia. Porque solo, y eso ténganlo claro, solo en Dios podemos tener paz y confianza. Solo en Dios, no es en su trabajo,
no es en el dinero, no es en la salud. Me van a decir, en la salud no es, porque usted puede estar enfermo y tener paz. Y si no, pregúntale a la hermana Lastenia. No es en los hijos, no es en el esposo ni en la esposa, no es en los paseos, porque incluso vieron que cuando estaba la presentación del título del tema, había una persona en un lugar demasiado rico. Y eso la coloqué intencionalmente porque me hizo recordar cuando fui a Mérida y camino y salgo a caminar con mi familia por allá en las montañas. Qué rico se siente. Pero eso es una paz temporal. Efímera. 100% efímera. Siento el espacio rico. Es emocional. Porque todo el instante aprecio, valoro las maravillas, la majestuosidad de la creación de Dios. Pero cuando vuelvo a mis realidades comunes y cotidianas, se me acabó la paz. ¿No han peleado algunos de ustedes en casa y dicen, uff, me hubiese quedado por allá tan bien que me sentía? Porque es una paz temporal, porque no es una paz verdadera. Porque se agarró de algo que no es en quien usted puede obtener paz y confianza. ¿Sí me doy a entender? Así que solo en Dios podemos tener ¿qué? Y es así como en Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice la palabra, búsquenlo allí, Proverbios. ¿Saben dónde está Proverbios? Usted llega a los Salmos y salta Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si lo consigue, ¿cómo va a decir? Ah, qué bueno y qué obedientes son. Amén. ¿Consiguieron? Y entonces leemos todos en voz alta. A ver, sobre toda, guarda, porque de él, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debo. En la Biblia está todo lo que Dios quiere que yo sepa. En la Biblia está todo lo que Dios quiere que yo haga. Lo que no está en la Biblia, usted pudiese hacer mil ejercicios de imaginación y es válido si usted lo quiere hacer. Pero lo que no está en la Biblia es porque Dios tomó la decisión que eso no era importante ni relevante para su obra. Por tanto, si Dios nos está diciendo aquí que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de lo que está en nuestro corazón, es que emana nuestra vida, es porque debe ser sumamente importante. Por tanto, la orden es que debo guardar mi corazón. ¿Y qué es guardar? Debo protegerlo. Debo protegerlo. ¿Y será que lo estoy protegiendo? ¿Qué estoy permitiendo que se llene mi corazón? ¿Será que lo que yo estoy permitiendo que se llene lo estoy cuidando? ¿Lo estoy guardando? ¿Qué le estoy metiendo? ¿Con qué lo estoy alimentando? ¿Qué le estoy dando de comer? Sin embargo, en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, corramos allí a buscar Jeremías, está más adelante, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías. Nos dice algo que pareciera contrario, conforme a guardar el corazón. ¿Lo consiguieron? Y en Jeremías capítulo 17, versículo 19, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Engañoso más todas las cosas. ¿Y quién? Engañoso es el corazón más
que todas las cosas. Y perverso, uy, duro, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Es duro. Pero resulta que no es que se contradice con de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si mi corazón es engañoso, si el corazón es perverso, ¿debo guardar lo que se comporte así? Por tanto, ¿a quién debo ir para dominarlo? ¿A quién debo ir para guardarlo y así poder tener paz y confianza? ¿Quién creó el corazón? Entonces, ¿a quién debo ir? ¿Y cómo voy a él? ¿Por qué con la palabra? Porque la palabra es Dios, Dios es espíritu, y Jesús dijo que la palabra es espíritu y es verdad y es vida. La palabra que yo he dado son espíritu y son vida. Entonces, ¿queremos tener vida? Vamos a la palabra. Así que esa es la respuesta. Debo ir a la palabra, debo ir a la Biblia. Porque resulta que en la Biblia encontramos la historia de Dios. La Biblia. Este librito, que además es pequeño para lo importante que es la guía del cielo. La guía del cielo que ha venido a la tierra. Si usted cree eso, usted la debería leer y meditar todos los días. Así como les dije que si usted cree que Dios está aquí, como se estaba cantando, usted se sienta aquí de primero para alabarle y glorificarle y se pelea por estar sentado de primero porque usted quiere estar delante de su trono ahí pegadito a él. Pero el problema está en que lo cree o no lo cree. Si usted cree, acciona. Si usted no lo cree, sigue relajado. La Biblia o la palabra de Dios es donde nosotros encontramos, sepan, absolutamente todas las respuestas. Todas. Todas las respuestas de las preguntas que nosotros tenemos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el manual de vida que Dios creó para nosotros. Él es el fabricante, Él es el creador. ¿Usted quiere saber algo? Usted va a la Biblia. Nosotros comúnmente vamos a cualquiera. E incluso a gente que ni conoce de la Biblia. Y por eso es tan difícil tener paz y confianza. Es en la Biblia. Guárdeselo. Es en la Biblia donde encontramos paz y confianza. ¿Sientes ansiedad? Escúchele la voz a Dios. ¿Sientes depresión? Escuche la voz de Dios. ¿Sientes angustia? Escuche la voz de Dios. ¿Estás preocupado? Escucha la voz de Dios. ¿Estás angustiado porque están yo no sé cuántos buques, barcos pendientes de Venezuela? Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios a través de la Biblia. Para que puedas encontrar paz y confianza. ¿Será que realmente tienes paz y confianza? ¿O será que como creyente vienes haciendo, pujando, como dice el pastor, uno puja para echar fruto y resulta que no funciona porque los árboles no pujan para echar su fruto? Pero ¿será que vienes haciendo ese mayor esfuerzo humano para conseguir la paz y sufres y te frustras y te enluchas al no tenerla? Especialmente porque no logras entender que si tienes tanto tiempo en el cristianismo, vienes los domingos, vienes los miércoles, vienes, haces, ayudas a limpiar, no lo logras. Y entonces hago otra pregunta. ¿Será que ya nosotros tenemos todo, absolutamente todo lo que debemos saber en la palabra de Dios?
¿Alguno tiene ya la claridad de absolutamente todo lo que tiene la palabra de Dios? Levanta la mano. Exacto. Pero no lo tenemos, es porque no hemos ido a ella. Muchos la tienen de adorno en su casa, en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Creyendo que nada más por estar abierta, ella sola hace por sí sola las cosas, tipo Chazán. Y ella llena de polvo. Pero es que la casa no es la que lee, y Dios no lo hizo para algo hecho por manos humanas. Porque no es un amuleto, exactamente, Rebeca. Porque Dios no es de amuleto. Dios nos hizo, nos permitió, por inspiración del Espíritu, por guía del Espíritu, que las personas, seres humanos, personas que Él escogió, escribieran la Biblia. Y esas personas que escribieron la Biblia fueron a través de la dirección de Él, con la única intención que cuando necesitamos escuchar la voz de Dios, usted abre la Biblia y la escucha. Algo que ya debe ser indiscutible y nosotros debemos de tener completamente claro es que la palabra de Dios es Dios. Eso lo debemos de tener claro. No salga de aquí no llevándoselo claro y no viva no teniéndolo claro. Porque si usted se lleva eso claro y usted realmente quiere estar con Dios, usted toma la decisión de empezar a meditar en la Biblia. Recordando lo que dice Juan 1.1. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice Juan 1.1? Que en el principio era, y el verbo era con, y el verbo era, y como verbo es la palabra, entonces en el principio era la, y la palabra era, y la palabra era, y por eso Dios es. Entonces, ir a la palabra, meditar en la palabra, es ir a Dios y escucharle y conocerle. La única manera. Es la única manera que nuestras vidas sean transformadas y nosotros como cristianos verdaderos digamos, es verdad. Ahora sí estoy siendo transformado. Ya no me enlucho, ya no vivo con esta falta de paz. Porque estoy viviendo esa vida en abundancia que Cristo ofreció. Y dejo de decirle a Cristo que es un mentiroso y dejo de decirle a Dios que es un mentiroso. Porque mientras no la viva, pareciera que le estoy diciendo a Dios que es un mentiroso. El problema es que estoy siendo un desobediente porque no he buscado donde tengo que ir a buscar. Sin embargo, así como para que una casa no se caiga, ¿qué debe de tener bueno? Los cimientos, ¿verdad? Deben estar bien hechos, bien cimentados, las bases y las columnas. De la misma manera debe estar nuestra casa, donde habita el Espíritu de Dios, con buenos cimientos. Y ustedes deben ya reconocer o entender cuáles son esos buenos cimientos, porque eso lo vimos en el mensaje, qué tan hermosa es tu casa. Y quienes no lo recuerden, yo los invito a que vayan a YouTube y busquen el mensaje, qué tan hermosa es tu casa, y les va a ayudar a comprender cómo deben ser esos cimientos para que el Espíritu de Dios habite en mi casa, en este templo que debe ser su casa. Ahora bien, ¿qué pasa con el corazón del hombre? ¿Qué le causa dolor? Sepan que las respuestas nosotros las vamos a encontrar en la guía que Dios nos ha dejado. Y para ello los invito ahora a que busquen Romanos capítulo 8, versículo 6, que además ya muchos se los deben de saber. Esta semana pasada un grupo estuvo ahí meditando sobre esos versículos y alguno debe recordarlo en su mente y en su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 6. Si lo consiguieron, me dicen amén. Leemos entonces a la 1, a las 2 y ya. Porque el ocuparse, pero el ocuparse, poquitos quisieron escuchar la voz de Dios. Porque el ocuparse de la carne
Pero el ocuparse del Espíritu, y eso lo debemos de tener claro porque lo vimos no hace mucho. En esta miniserie aprendiendo a ocuparme de mi espíritu. Y aquí la palabra nos deja clarito, pero sumamente claro qué es lo que nos está pasando. La razón por la que vivimos con tanto dolor, la razón por la que vivimos con tantas angustias, la razón por la que vivimos con tanta ansiedad, la razón por la que vivimos con tanta amargura, la razón por la que vivimos sin paz. ¿De qué me estoy ocupando? Si me ocupo la carne es muerte. Muerte es separación. Dios nos creó de manera perfecta. Cuando Adán pecó, el Espíritu de Dios se separó y empezaron a sufrir. Si no nos ocupamos del Espíritu, estamos como Adán, sufriendo. Porque estamos en la muerte. No es una muerte carnal, es como una muerte espiritual, porque el espíritu está. Y entonces somos un caparazón como una tumba andante. La vemos, caminamos, pero no estoy vivificando el espíritu. Porque solo he atendido la tumba, el caparazón de aquí arriba. Y como he atendido el caparazón de aquí arriba, no puedo obtener lo que Dios me ofrece, porque no he ido a donde está, a comprar donde Él me está vendiendo o me está entregando lo que Él me ofrece. ¿Sí me estoy dando a entender? Así que la tarea que estamos nosotros teniendo ahora es que cada uno de nosotros tome la decisión de reflexionar en qué me estoy ocupando si no estoy teniendo paz. ¿En qué me estoy ocupando? ¿Qué estoy haciendo? Vuelvo con la misma pregunta y es intencional. ¿Quién soy yo en este versículo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Soy yo quien se ocupa de la carne? ¿Soy yo ese? Y por eso entonces estoy muerto. ¿O realmente me siento vivo? Me siento con paz plena. Esa paz sobreabundante que Cristo ofrece. ¿Quién soy yo? Mientras no me lo pregunte, no puedo reflexionar. Y no dejo que Dios obre en mí para ser transformada al arrepentirme, al ver que debo transformar, accionar. Es importante preguntarme quién soy yo aquí. Para de esa manera dejar que el Espíritu de Dios obre y me transforme. Y es así como en 2 Timoteo está en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos del 1 al 4, ¿no pasó? ¿Ahí? Gracias. Nos dice, ¿lo consiguieron? Ajá. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días, porque habrá pesimistas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Tengo que pasarla? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, traidores, infatuados, diría uno, cualquier parecido con la realidad, pero en Dios no hay coincidencia. En Dios ahí es verdad. Ahora debo preguntarme, ¿quién soy yo aquí? ¿Seré el aborrecedor de lo bueno? ¿Seré el escarnecedor? ¿Seré el que ama los deleites más que a Dios? ¿Seré el soberbio, el blasfemo, el vanaglorioso? ¿Quién soy yo aquí? ¿O eso es para? No, bueno, eso es para la gente que no viene a la iglesia.
Pero ustedes creen que realmente esto es para la gente que no viene a la iglesia. Dios será tan iluso que va a escribir una palabra para la gente que no lo va a leer. Una pregunta que hago, ¿no? Para que nosotros reflexionemos. Particularmente yo no lo creo así. La palabra que está escrita aquí la hizo para mí. Si usted toma la decisión de creer que esta es la guía del cielo, donde Dios muestra a su corazón lo que Él quiere y las promesas que Él quiere cumplir si lo obedecemos, usted también cree que esta Biblia, esta palabra que está aquí, Dios la hizo para usted. Y no para el vecino, para el hijo, para el cuñado, para el esposo, para la suegra, para la mamá, para el papá, para el señor de la camioneta, para el borrachito de la esquina, para la prostituta. ¿No? ¿Quién soy yo aquí? Es importante comprender esto. Que si yo conozco qué es lo que causa dolor, voy a saber que es lo que cause ese mal. Si yo conozco lo que causa ese mal, entiendo por qué tengo dolor. Ahora bien, el antídoto para esto, ¿cuál sería? La vacuna contra ese dolor, la vacuna contra ese mal, ¿cuál sería? Conocer la palabra de Dios. Porque Dios es infinitamente sabio, como nos lo dice Isaías capítulo 55. Nuestro trabajo es reflexionar y yo los invito a que en casa ustedes lea 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4 y diga, ¿quién soy yo aquí? ¿Será que yo soy el traidor? ¿Será que yo soy el que le agrego a la palabra y por eso soy un blasfemo? ¿O soy el que le quita la palabra porque como esto no me conviene, no, ni la digo ni la predico y cuando hablo con los demás, eso lo elimino? ¿Quién soy yo? Soy el desobediente. Soy el que me encanta burlarme, criticar y señalar a los demás. Y hago escarnio de los demás. ¿Quién soy? Yo les invito a que lo evaluemos, pero no para darnos luego latigazos, sino para tomar decisiones de transformación. Y vamos a Isaías 55, yo lo tengo allí, pero me va ayudando allá mi hermano Isaac a irlo pasando porque son varias páginas. En Isaías 55 podemos reconocer cuán sabio es Dios. Y yo quiero invitarlos, es bien cortico Isaías 55, a que todos lo leamos para que eso nos ayude a comprender en dónde debo ir para conseguir paz y confianza. Y dice así, ¿está allí en Isaías 55? Amén. Empezamos todos a la 1, a las 2 y ya. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿no pasó? Retrocédela. La da ya, ok. A todos los sedientos, no, ya va, que Isaac allí me está ayudando, listo. A todos los sedientos, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche, no la pases todavía. Dios nos está diciendo allí, a todos los sedientos, ¿usted tiene sed de Dios? ¿Usted tiene sed de su palabra? Él le está diciendo que vaya a Él. Vaya a Él. Y aunque usted no tenga dinero, vaya a comprar, vaya a recibir. Y comprar es orar, abrir la palabra y recibirla de su parte. Y dice, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Seguimos. ¿Por qué? En lo que no es pan
Y vuestro trabajo en lo que nos sacia, oídme atentamente. Y se deleitará. Miren qué interesante. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Venid a mí. Óiganme. ¿Y cómo le oímos? ¿Usted está oyéndole ahorita? Lea la Biblia en voz alta y podrá oírle atentamente. Comerás del bien, porque este es el bien. Y dice allí, y se deleitará vuestra. Sus sentimientos y sus emociones se van a estabilizar. Continuamos. Inclinad y venid, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclina tu oído. Dios te lo está pidiendo. Ven a mí, oiga, oye mi palabra. ¿Y qué va a vivir? Nuestra alma. Y si nuestra alma va a vivir es porque nuestra alma puede estar muerta. ¿Y en qué está muerta? En este rollo que tenemos, que hemos alimentado, la carne. ¿Pero en dónde cobra vida? A través de su palabra. Continuamos. He aquí, por testigo, por jefe, he aquí, y gentes correrán por causa de quién? Y del santo. Qué maravilloso. Ahora entendemos por qué no podemos conseguir gente. ¿Por qué nos cuesta tanto conquistar a alguien para Cristo? Si no hemos ido a su fuente, no le hemos oído, no hemos abierto nuestro oído para escuchar su voz a través de la Biblia. Porque Él dice aquí, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron van a correr a ti. ¿Pero por qué van a correr a ti? Por causa de Jehová tu Dios, porque estás lleno de su verdad, estás lleno de su palabra, estás lleno del Santo de Israel, que si tú te llenas de su palabra, Él te honra. Eso es una bendición. ¿Usted sabía eso? ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque no nos hemos dedicado a leer la palabra. No nos hemos dedicado a detallarla y a meditarla. Hemos sido vanos, porque también estoy allí. Hemos sido vanos y simples lectores. Y hasta la hemos acomodado allí a nuestro favor, agregándole o adornándole cosas o quitándole. Cuando eso no lo debemos hacer, como lo dice la misma palabra. Continuamos. Buscad a Jehová, llamadle. Y es interesante porque el mismo Dios dice que busquemos a Él mientras. ¿Se lo dice porque va a haber algún momento? Así que llamadle en tanto que esté cercano. ¿Dónde está Dios? Abra la Biblia y le está llamando. ¿Te ora? Abra la Biblia, lee y medita. Y allí Él está. Continuamos. Deje y el hombre sus pensamientos y vuélvase, el cual amplio en perdonar. Si hoy hemos reconocido que de verdad no hemos seguido su camino, que de verdad no le hemos buscado por la palabra, que seguimos peca, que estamos metidos en casi todo lo que dice 2 de Timoteo que hablamos ahorita. Pero si tomamos la decisión de dejar nuestros caminos, de arrepentirnos y de pedir perdón a Dios,
y de dejar esos pensamientos de desobediencia, de escarnecedores, de blasfemos, de traidores. ¿Qué dice la palabra? Que Dios es amplio. Dios no va a decir, en esto sí te perdono y en esto no. Porque así de bueno es Dios. Porque mis pensamientos no son ni vuestros caminos, dijo Jehová. Y quiero aquí detenerme en algo porque es importante. Nosotros queremos tener los pensamientos de Dios. Y cuando leemos la palabra, nosotros casi que criticamos a Dios porque no colocó algo que a nosotros nos parece que debería estar allí. Y le inventamos unas historias a la misma Biblia. No, bueno, María le dio mucho miedo contarle a José y ella se puso muy nerviosa. Ya va, si la palabra no lo dice, nosotros no tenemos por qué inventarlo y mucho menos decir porque es que es así. Porque nuestros pensamientos jamás van a ser tan altos y tan grandes como los pensamientos de Dios. Y además le estamos agregando a algo que es tan santo, tan puro y tan verdadero como es la palabra de Dios. Entonces, y esto se lo digo es para que evitemos agregarle y decirle a Dios, no, ya va, que aquí te faltó colocar algo. Lo que Dios no quiso colocarnos aquí es porque Él es soberano y es su decisión y ha considerado que no es importante para su creación. Lo que está aquí, hasta eso que a veces nos parece hasta latoso leerlo en números, en las descendencias, para Dios es sumamente importante que lo conozcamos. Lo que no está aquí, no se preocupe, no es importante. Y si usted que le inquieta, espérese cuando esté en su presencia, le pregunta, pero no invente. No le invente, no le ponga, no le quita. Y no diga algo aseverando que es verdad cuando no es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos muchísimo, como dice la palabra. Dice la palabra en Apocalipsis 22, 19. Y si alguno, voy a decir desde el 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Usted le agrega y Dios, nosotros vimos una serie de Dios cumple sus promesas. Dios cumple las promesas, excepto a mí. No. Dios cumple sus promesas porque Isaías 14, 24 dice, porque así lo he determinado. No es para unas cosas sí y para otras no. Y sigue diciendo Apocalipsis 22, luego en el 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy delicado y por eso hago énfasis, porque es muy delicado. No porque lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Vaya y la verifica, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Usted le agrega, usted le adorna, usted le pone y le coloca su propio pensamiento. Usted le está haciendo daño a la palabra. Porque Dios es puro y verdadero, nosotros no. Está dañando lo que es santo, lo estamos profanando. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Pero nosotros podemos acercarnos a sus pensamientos. ¿En dónde conocemos sus pensamientos? Leyendo la palabra. ¿En dónde conocemos sus caminos? Leyendo la palabra. Continuamos. Como son más altos, así son más altos. Y mis pensamientos, no lo limitemos a nuestra mente humana. No lo hagamos. Él es grande, eterno, omnipotente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿qué dice? Sino que y producir
y da semilla al que siembra, así será que sale, no volverá, sino que hará y será prosperada. ¿Dónde está la boca de Dios? En la Biblia. En la Biblia. Entonces, y allí dice claramente, así será mi palabra que sale de mi boca, de aquí, que no va a volver a él vacía, no va a volver, sino que hará lo que él quiere y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, ¿usted quiere que prospere su alma? ¿Usted quiere que prospere su vida? ¿Usted quiere tener una vida en paz y quiere confiar plenamente en Dios? ¿A dónde va a ir? Porque con alegría saldréis y con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso en lugar de la zarza y en lugar de la ortiga, y será Jehová por nombre que nunca será raída. Hermoso Isaías 55, ¿verdad? Apropiese de ese capítulo de Isaías 55. Váyase y lo lee, apréndaselo y vívalo. Vívalo, guárdalo en su mente y su corazón y comience a cimentar la verdad de Dios en su vida. Y va a comenzar a tener paz y confianza en Él. Y probablemente me estás diciendo, bueno, sí, se ve interesante y hasta emocionalmente me motiva. Y sé que Dios es sabio, pero ¿cómo hago en mis realidades resolver este dolor? ¿Cómo lo hago? Y la respuesta es muy sencilla. Jesús resuelve nuestro dolor. ¿Y cómo lo resuelve Jesús? No es nada más pensándolo. Jesús lo resuelve como lo dice en Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. ¿Sí salió allí? Leamos. ¿Qué dice Jesús? Todos los que estáis y yo, llevad mi yugo y aprended de quién, que soy, y hallaréis descanso, porque mi yugo y ligera. Ahí está clarito. ¿A quién tenemos que ir? Pero no es ir a Jesús porque, bueno, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. ¿Le conoces? Usted puede ir al dueño de, ¿cómo es que se llama la empresa que estaba aquí? Firestone. Usted puede ir a su casa, de Pirelli. Usted puede ir a la casa de él. ¿Por qué no puede ir? Porque no le conoce. Usted puede ir para la casa de los dueños de este local, porque no le conoce. Pero como la palabra dice venir a mí, entonces sí, yo pujo creer en Jesucristo, pujo. Así como, piénsenlo siempre, no puedo pujar en algo como el árbol. El árbol no puja para echar un mango, yo pujo para echar un mango. No. No puja, simplemente porque tiene las raíces, ha venido siéndole regado, tiene la tierra, ha recibido un buen abono, se le ha regado el agua en su tiempo y él por ya naturaleza propia puede echar el mango sin pujarlo, sin pujarlo. No, es lo mismo. No puedo ir a Jesús si no lo conozco. No puedo. Por más que yo diga, sí, bueno, en Él voy a tener paz, en Él voy a tener paz, pero en ese pensamiento, en Él tengo paz, en Él tengo paz, en Él tengo paz, estás pujando en tu mente. Pujo la paz, y por eso tengo un ratico de paz, porque incluso como el corazón es engañoso, me engaña tener paz, celebro y brinco de una emoción, vengo para la iglesia y salto un ratico, pero como ni siquiera escribió el versículo y no los medito ni nada, puje la paz. 5 minutos. Llegué a la casa, vino el perro, desató la basura por todos lados, se me acabó la paz. Se me acabó. Porque la
la pujé, la creé en mi mente, en mi humanidad, no por conocerle. Y Él quiere que le conozcamos. Ir a Él, ¿dónde tengo que ir? Porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en Juan dice, y el verbo se hizo. ¿Y quién fue esa carne que se hizo? Y entonces Jesús es igual a Dios, igual a la palabra, porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a Jesús? Porque usted incluso puede decir, pero es que yo oro, pero si usted ora y no tiene la palabra, no está haciendo absolutamente nada. ¿Se acuerdan de estás orando verdaderamente? ¿Qué se necesita para tener una oración de verdad? Para que llegue al trono de la gracia y pueda ser escuchada verdaderamente con Dios. Usted necesita el incienso, que es la oración, ¿verdad? Pero el incienso solo huele. Vaya y compre incienso y lo pone en su casa y no lo prenda. A ver si va a oler. De repente huele el ratico que lo tiene en la mano, porque lo tiene aquí en su mano. Pero colóquelo en el lugar que usted quiere que le perfume y no le eche fuego a ver si huele. Y a ver si echa humo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué necesita el incienso para que huela grato perfume y además el humo salga? ¿Y qué es el fuego? La palabra. Entonces, tengo la oración, tengo la palabra, le echo el fuego a la oración y dice la palabra que sube el humo a la presencia de Dios, la oración de los santos. Pero si usted ora y no tiene la palabra, usted no está orando. Mire, por más duro que suene, esa oración no está siendo escuchada. Es porque lo dice la misma palabra. Por eso tengo que ir a la palabra. Venid a mí, todos los que estéis trabajados. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás agotado? Ve a Jesús. Él nos va a hacer descansar. Él dice, mi yugo, ¿cómo es? Y mi carga, es entregar las cosas a Él. Pero yo se las entrego a Él, pero yo sigo pujando porque yo la cargo para arriba y para abajo. Y sigo preocupándome, pero es porque no conozco la palabra. Y entonces la cargo y la cargo y la cargo y la cargo a cuesta. Mientras que Él dice que aprendamos de Él. Y si aprendemos de Él, hallaremos descanso para vuestras almas. Y la única forma de tener esa paz es teniendo descanso para vuestras almas. Porque en el alma, ¿qué es lo que están? Las emociones, los pensamientos. Pero no tiene descanso porque no vamos a Él. No le hemos buscado. Entonces, a veces creemos que hacemos un maratón de ayuno con mucha oración, pero sin la palabra de Dios. Sin alimentarnos de su palabra. Totalmente. ¿Cómo nos vestimos con la armadura si no tenemos la armadura? Así que descansar en Jesús es llevar su yugo. Ir a Jesús es ir entonces ¿a quién? Y es guardar toda la palabra en la mente, como nos lo dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Se ve allí? ¿Lo consiguieron ustedes en su Biblia? 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice allí? Leamos, porque el Señor es. No tengo que explicar nada ahí. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En la palabra, porque Jesús dijo que la palabra que yo os digo son espíritu. Y nosotros sabemos que Dios es espíritu. Entonces, si en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios,
y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, si en el principio era el Espíritu, y el Espíritu era con Dios, y el Espíritu era Dios, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Sí me siguen? ¿Usted quiere obtener libertad? ¿Usted quiere de verdad sentirse libre de toda esta vida tan difícil que vivimos aquí en medio de la humanidad? ¿A dónde tiene que ir? Y allí hay libertad. Allí hay libertad. En Juan 6, esa la hemos visto bastante, versículo 35, ¿lo consiguieron allí? Nos dice, ¿qué dijo Jesús? Jesús les dijo, el que a mí viene y el que en mí cree, fue lo mismo que nos dijo Dios en Isaías 55. Lo mismo. Yo soy el pan de vida. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Con el pan de vida, con ese maná del cielo que es Jesús. Y Jesús es la palabra. El que va a Él, es decir, el que va a la palabra, nunca tendrá hambre. ¿Nunca tendrá hambre de qué? De la palabra. Porque recuerdan que cuando empecé a hablarles hoy, les dije que es importante diferenciar lo físico de lo espiritual. Y muchos hemos creído que, bueno, nunca tendrá hambre porque, bueno, Dios nos va a prosperar. Y ciertamente, Dios físicamente nos va a prosperar. Pero tenemos que entender que esto también es espiritual. Y que en la medida que nosotros nos encarguemos del espíritu, en consecuencia y por añadidura, nos va a resolver lo físico. Pero entonces, cuando hemos leído aquí, hemos pensado en lo físico, bueno, como Él es el pan de vida, no me va a faltar comida, no me va a faltar no sé qué, no me va a faltar esto. Pero no voy al verdadero pan de vida. Y entonces además me enlucho, ¿cómo es eso? Que soy cristiano y no tengo dinero, no me alcanza para el mercado, no me alcanza para esto, no me alcanza para lo otro. Es que tu alma no va a prosperar porque no has ido a la verdadera fuente. Que en consecuencia, cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia, en consecuencia, Dios, que todo lo que promete lo cumple, nos ha prometido que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán todas. Entonces, si Jesús es el pan de vida, para alimentar y vivificar nuestro espíritu, ¿a quién tenemos que ir? A Jesús, a la palabra. Y nunca tendremos, es decir, seremos saciados con su palabra. Imagínense, si caminamos saciados, sin tener más hambre y sed espiritual. ¿Cómo será nuestra vida? ¿Cómo será nuestra vida? Y lo vamos a ver en Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3, probablemente muchos se lo saben. Y dice, leamos todo, bienaventurado en consejo, ni estuvo, ni en silla, sino que y en su ley será como árbol que da su fruto. He allí la respuesta. Cuando nos saciamos, cuando se sacia nuestra hambre y sed espiritual, seremos como árbol plantado junto a esas aguas del río. Porque esa agua es la que nos va a saciar, esa palabra que va a correr saciando y llenando nuestra hambre y sed espiritual. Y entonces podemos dar fruto. ¿Pero cuál es el fruto realmente? El fruto principalmente son nuestras acciones. Nosotros, el primordial fruto que nosotros generamos son las acciones. Y después también generamos fruto a través de personas. Porque entonces somos una herramienta útil, una vasija de honra útil en las manos de Dios para ir y conquistar a otros para Cristo, no para mí, para Cristo. Y entonces allí además damos frutos con las personas, pero primordialmente tenemos que dar fruto en nuestras vidas. El fruto son nuestras acciones, lo que nosotros producimos, accionamos conforme a la palabra. Pero si no tengo la palabra, no voy a tener un fruto conforme a la palabra. Entonces,
Importante que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja. O sea, normalmente a los árboles se le caen hojas. ¿Pero por qué se le caen? Porque necesita renovar para podar aquella que hace daño. Pero usted no va a tener nada que le haga daño. Y por eso sus hojas no van a caer. Y todo lo que haga va a prosperar. Vas a tener paz porque vas a vivir confiado. El Salmón, capítulo 4, versículo 8, normalmente dice, en paz y así mismo dormiré, solo confiado. Pero ¿cómo vives confiado si no le conoces? ¿Cómo te acuestas en paz si no le conoces? Por eso que te acuestas y la cabeza tácale, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. Porque no has ido a conocerle. Ve a conocerle. Ve a meditar en él. Debemos entonces meditar. Qué importante, ¿verdad? De día y de noche la palabra. Y es tan importante que cuando Dios llama a Josué para que sea el sucesor de Moisés, ¿qué es las primeras cosas que le dice? Medita en esta ley de día y de noche. Y quiero que tengan claro algo. En aquel tiempo había una ley. Porque bueno, estaba todo como muy reciente, ¿no? Pero esa ley en definitiva es la palabra de Dios. No podemos decir, la ley se derogó. No, ya va. La ley para Dios, la ley es su palabra, son sus promesas. Entonces es lo mismo para este tiempo. Medita en su palabra de día y de noche. Y todo lo que hagas prosperará. Es decir, no tendremos necesidad de estar afanados. Y asimismo podemos ver que en Juan capítulo 8, versículo 29, ¿qué nos dice? ¿Consiguieron? Juan capítulo 8, versículo 29. Leemos, porque el que me envió, porque yo hago, Jesús está diciendo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Será que nosotros estamos haciendo lo que el Padre le agrada? O mejor replanteo la pregunta. ¿Será que conozco todo lo que le agrada al Padre y lo hago? No lo que usted suponga. ¿Será que conozco todo lo que le agrada al Padre y lo estoy haciendo? Hoy tenemos una maravillosa invitación. Estamos invitados a refugiarnos en aquel que verdaderamente nos da paz. No esa paz que el mundo da. Esa paz que supone darnos el mundo y las cosas del mundo. Sino una paz verdadera como nos dice Jesús en Juan 14, 27. ¿Qué nos dice Jesús en 14, 27? Además creo que la mayoría no lo sabemos. Dice, la paz, mi paz, yo no la doy como el mundo, no se turbe vuestro corazón. Está en la palabra. No se los dice Laura. No lo estoy diciendo yo. Y por eso me encanta que estén trayendo la Biblia, para que ustedes mismos la vean y la corroboren. La paz os dejo, mis paz os doy, no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estamos teniendo miedo y tenemos un corazón turbado, tenemos un corazón ansioso, con angustias, con situaciones, desesperanzado, con problemas, con depresiones. Vamos a alimentarnos de su palabra. Esa es la invitación. Desde los comienzos de la humanidad hemos sido perturbados en nuestras emociones.
Porque Satanás se ha dedicado a eso. Satanás se ha dedicado a torcer completamente la palabra de Dios. Si nosotros leemos Génesis 3, cuando la serpiente habla con Eva, habló con la misma palabra de Dios, solo que le agregó. ¿Vieron el peligro de agregar? ¿Cómo que morirás? No, por el contrario, serán abiertos tus ojos. Le añadió a la palabra, al pacto que Dios había hecho con Adán y Eva. Ahora entiende por qué Dios es tan duro cuando dice, si añades te voy a hacer esto y si quitas te voy a hacer esto. Nos está cuidando. Tan hermoso es Él que nos está cuidando para no hacer lo mismo que Adán y que Eva. Y entonces, ¿qué hizo allí? ¿Qué ocurrió allí? Que ellos al principio eran seres espirituales que podían tratar con Dios, pero al pecar, su espíritu se separó. Y por eso fue que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa desnudez no es una desnudez física. Estaban desnudos porque el Espíritu de Dios se había ido. La palabra de Dios se había ido porque ellos habían traicionado a Dios. Y entonces, cuando Dios fue a buscarlos, ellos se sintieron avergonzados. Porque incluso no estaban ya reconociendo la palabra. ¿Ustedes se acuerdan que dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, que dice que evaluemos de dónde hemos dejado nuestro primer amor? Y además dice, arrepiéntete, que si no te arrepientes, quitaré el candelero. Lo mismo le hizo a Adán y a Eva. Les quitó. Y por eso cerró el Edén. Cerró donde estaba la bendición. Cerró el mundo que él había creado. Y a partir de ese momento, les dejó que vivieran solo en la carne. ¿Pero por qué les dejó que vivieran solo en la carne? Porque el Espíritu de Dios, porque donde abunda el pecado, Él no puede estar. Porque Él no puede estar donde está la inmundicia. ¿Se acuerdan de mi templo hermoso, de mi casa hermoso? Él no puede estar. Dios no puede habitar donde hay inmundicia. Y por eso se fue. Y entonces Adán y Eva, y de allí en adelante todo el mundo comenzamos a vivir en la carne. Y vino Satanás y se aprovechó y nos ha hecho ver todo solo con los ojos humanos. Y entonces nosotros vivimos emocionalmente cargados. Porque solamente hemos alimentado que para nada. Entonces, no es nada más una cosa loca de Dios que nos haya colocado que la carne para nada aprovecha. Nos está alertándote. Hijos, alimenten al espíritu, porque si te dedicas a seguir en la carne, no vas a aprovechar nada. Porque la carne es muerte. ¿Sí me siguen? Así que, por eso es que nosotros nos las pasamos incluso haciendo maromas. Por eso existen los psicólogos y los psiquiatras. Las pasamos haciendo maromas para ver cómo resolvemos esta situación emocional. Y resulta que vivimos en una montaña rusa. Hoy me siento bien, fui a terapia, hablé bien, salí contento. 1 o 2 días después, vuelvo a caer. Vuelvo a caer. Porque sí tengo herramientas para trabajar emocionalmente, pero ¿lo trabajo en qué? En la carne. A esas herramientas que son 100% válidas, no las estoy criticando porque estamos en este mundo, tengo ahora que sumarle el alimento verdadero. Porque si no es una montaña rusa, me dicen, aplico un poquito, voy para arriba feliz. Me pasa una circunstancia y a veces las caídas son duras, durísimas. Pero es porque no estoy alimentando el espíritu. Y por eso es que vuelven las turbulencias, vuelve esa.
¿No sienten sus vidas algunos así? Arriba, abajo, arriba, abajo. Es agobiante y agotador. Porque hemos cerrado nuestro corazón. Hemos cerrado nuestra mente en obtener y en buscar de aquel que verdaderamente nos va a dar la paz. Así que, si hoy tomas la decisión real de buscarle a través de su palabra, de meditarla de día y de noche, de guardarla en la mente y el corazón, que además trabajar en guardarle en la mente y corazón, vamos a dar cumplimiento al pacto que está en Hebreos 8:10. Si no lo recuerdan, lo buscan en casa. Y les aseguro que en el camino, sus días comenzarán a ser diferentes. Porque es el Espíritu de Dios quien se vivifica y comienza a obrar en cada uno de nosotros cuando verdaderamente, en convicción, con disciplina, no es a la ligera, con disciplina y con esfuerzo, decidimos alimentarnos de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. La decisión está en nuestras manos. Esto tiene lo más cercano 2000 años, que fue el último libro escrito, Apocalipsis. Pero Dios ha trabajado en escribir esto durante 6000 años. Solo por amor a nosotros. Aquí ha dejado su voz, sus promesas, para que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. Pero la decisión, Él no le va a doblar el brazo a ninguno de nosotros. La decisión la tomamos nosotros, de cómo queremos vivir de aquí en adelante. Vamos a bajar nuestros rostros en señal de reverencia y vamos a orarle a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque cada mensaje que tú nos das, cada palabra que tú nos das, nos recuerdas y nos vienes tallando, Señor, en dónde debemos buscarte. Nos vienes diciendo que tú quieres que te conozcamos. Nos llamas, como dice Isaías 55, que vayamos a ti, Señor, y compramos de ti y bebamos de ti, Señor. Así como también nos lo dice Jesús en Juan, Señor, que Él es el pan de vida y que vayamos a Él, Señor, para no tener más hambre y sed y ser saciados. Padre, nuestro mayor anhelo es vivir en paz, Señor. Tener paz y vivir confiados. La palabra dice que a través de ti, a través de tu espíritu, cuando te conseguimos, si te buscamos, tendremos libertad. Nosotros queremos esa libertad, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, que envíe ángeles alrededor de nosotros, Señor, para que nos motiven y nos recuerden, Padre amado, que debemos de escuchar tu voz a través de tu palabra. Sin añadir, sin quitar, que quitemos las ideas, Señor, de estar pensando cualquier otra cosa que no está dentro de tu palabra. Que simplemente tomemos la decisión de escuchar tu palabra y ser nosotros hacedores de ella, guardándola en mente y en corazón, para así revivir, vivificar nuestro espíritu, Señor. Y como dice la canción, y entonces allí mi espíritu se toque con el tuyo, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en tu amor y en tu infinita misericordia, por amor a nosotros, por amor a tu pueblo, tú nos estás dando esta palabra, Señor, para que nosotros cambiemos la dirección y agarremos el camino que es tu camino, tu verdad, porque tú eres la verdad, el camino y la vida. Hemos orado, Señor, con un corazón completamente agradecido, reconociendo que tú eres nuestro único Dios, justo y verdadero. En el nombre de Jesús,
Amén y amén.